Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa, con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Qué bueno que estás aquí o bien que estás conectado, escuchando. Voy a continuar con la serie que empecé domingo pasado, Corre con caballos. Es un título muy diferente. De hecho, viene de un libro de Eugene Peterson. Y vamos a ver un par de semanas más de la vida del profeta Jeremías. Y vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Y luego van a saber por qué tengo esta planta aquí el día de hoy. Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Y esa vara de almendro, del árbol de almendro, es muy interesante. Estaba leyendo un poco de ello porque primero brota la flor, y traje esto porque es similar, no es en sí de almendro, pero es muy similar como se ve. Brota primero la flor, aún todavía siendo invierno, y es como una especie de aviso que ya está por llegar la primavera y ya va a venir el fruto, almendras en este caso, ¿verdad? O si es otro tipo similar en sí, el fruto de ese árbol particular. Entonces el brote es de nuevo, es un aviso, es casi una promesa. A pesar de lo frío del invierno, va a venir el fruto, va a venir la primavera. Ahora, en medio de esta frase hay un juego de palabras en hebreo que para nosotros pues no lo entenderíamos si no nos dan la explicación. Resulta que la palabra para almendra y la palabra para velar, porque dice estoy velando sobre mi palabra para su cumplimiento, estas dos palabras son casi idénticas en hebreo. Almendra es shaked y velar es shoked. Así que Dios promete velar sobre su palabra para cumplirla. Dios no solo da la palabra, pero aquí nos dice que Él está velando sobre su palabra hasta su cumplimiento. No sé a ti, pero a mí me animó tanto recordar esta gran verdad. Las palabras que Dios nos ha dado, no las olvida, no se quedaron por ahí nomás. Él está velando sobre esas palabras para traerlos a su cumplimiento. Y usó el almendro, la vara de almendro, para dar un cuadro visual y entender un poco a veces cómo se da ese cumplimiento, ese fruto. A veces pasamos por estas temporadas de invierno y parece que no va a haber fruto, y en la vida no se limitan a 3 meses, ¿verdad? A veces son años. Pero hay ahí integrado la promesa de que Dios está velando sobre esa palabra, y llegará el tiempo de la cosecha, llegará el tiempo del fruto. Es su promesa. Ahora, esto fue crucial en la vida de Jeremías y en su vida, en la historia que él estaba viviendo junto con el pueblo de Israel en ese tiempo. Es impactante contrastar la reacción a la palabra de Dios, que es lo que quiero enfatizar, que es de lo que se trata esta visión que él tuvo. Es la palabra de Dios que toma su tiempo, y a veces uno no ve lo que está sucediendo, pero Dios está velando sobre su palabra. Con eso en mente, quiero ver el contraste entre la reacción a la palabra de Dios de 2 reyes en el tiempo de Jeremías. Primero tenemos a Josías.
que tomó el trono a los 8 años de edad, ya que su padre fue asesinado. Ahora entró en un tiempo terrible, no solo el asesinato, su abuelo Manasés fue el peor rey en la historia de Judá. Judá nunca había vivido un tiempo tan apartado de Dios, y esto es lo que heredó Josías. Ahora, el ir primero, pues obviamente dependía de los asesores y consejeros, que gracias a Dios fueron buenos. Cuando ya llegó a su juventud y empezó a entender mejor las cosas, él tuvo la convicción de mejorar el templo, porque el templo estaba totalmente abandonado, descuidado. De hecho, Manasés lo había usado para ritos de paganos, o sea, algo espantoso. Entonces empezaron a limpiar el templo y fue encontrado un rollo, un pergamino, un libro de sus tiempos, que resulta era el libro que nosotros conocemos como Deuteronomio, donde venía la ley, venían las últimas palabras de Moisés cuando él les repite la ley al pueblo, da muchas promesas, advertencias, un gran libro de resumen de la palabra de Dios en ese tiempo. Entonces, al descubrir este pergamino, rollo sagrado, pero olvidado, enterrado prácticamente, le avisan al rey Josías. Él se emociona y pide que le lean. Voy a mover esto tantito, tal vez. Que le lean el libro, y al empezar a leer y escuchar él la ley que nunca había oído y darse cuenta que habían estado en grave desobediencia, rasgó su ropaje real, que era una manera que ellos expresaban profundo arrepentimiento, y de allí tomó acción, reinstituyó lo que la ley señalaba, reinstituyó el orden en el templo, volvieron a celebrar la Pascua por primera vez en siglos, trajo una reforma dentro de lo que él pudo, aunque tristemente el corazón de la mayoría de la nación ya estaba muy lejos de Dios y no pudo llegar a toda su profundidad. Pero por su arrepentimiento Dios tuvo misericordia de él y detuvo su justo juicio durante la vida de Josías. Unos 17 años después, Josías murió en la guerra y su hijo el rey Joacim estaba en el trono, y Dios le da una palabra a Jeremías y le dice que lo escriba también en un pergamino, y lo escribió y toma este rollo y lo empieza a leer ante distintos funcionarios. Eran palabras de advertencia de parte de Dios, y les está advirtiendo: si no hay verdadero arrepentimiento y cambio, la nación va a caer. Debemos de saber que ahorita Judá estaba separado del resto de las tribus de Israel, quienes ya habían sido dominados por Asiria, pero ahora había un enemigo más fuerte, Babilonia, que estaba trayendo una amenaza de destruir, por lo menos de dominar, mejor dicho, a la tierra de Judá, incluyendo a Jerusalén. El rey Joacim le avisan de este escrito que ha hecho Jeremías, y él sabe que es un profeta de Dios, que esto es palabra de Dios. Entonces manda que traigan ese pergamino, ese rollo, y le empiezan a leer palabra de Dios de advertencia. Era el invierno, dice la narración ahí en el libro de Jeremías, y el rey estaba junto a una especie de fogata. Y fíjense, en vez de él rasgar sus ropas, como Josías había hecho, él empezó a mandar a que rasgaran el rollo, la palabra de Dios. Tira por tira lo rompía y lo echaba al fuego a quemarse. Le leían una breve porción, la rompía y la tiraba al fuego. No tuvo temor de Dios ni honra por la palabra de Dios.
mandó arrestar a Jeremías, pero él ya se había escondido. Pronto el reinado fue quitado de Joacim y su descendencia, y fue dado a otro hijo de Josías en su lugar. Ahora, obvio, nadie aquí va a destruir la palabra de esa manera, ¿verdad? No vas a romper las páginas de tu Biblia y quemarlas, eso espero, ¿verdad? Pero hay maneras mucho más sutiles que a veces descuidamos la palabra. Es interesante cómo leían una porción, la rasgaba, la tiraba. ¿Saben? Creo que a veces somos muy selectivos en nuestra respuesta a la palabra de Dios. Hay partes que abrazamos, pero luego hay otras partes que desechamos. Hay partes que son incómodas, son inconvenientes. Y nos quedamos con los pasajes de las promesas, del consuelo de Dios. Y es palabra de Dios y es precioso y yo lo aprecio. Pero necesito abrazar toda la palabra de Dios. En una parte de Jeremías, Dios mismo describe su palabra como fuego y martillo. Como un fuego y un martillo que quiere venir a romper, a derribar, derretir aquellas cosas que no están honrando a Dios, a formar y reformar. Como vimos domingo pasado cuando fue con el alfarero y tomó el barro que se había arruinado y lo reformó. Dios quiere formarnos y usa su palabra como fuego y martillo para luego dirigirnos, corregirnos, reformarnos conforme a su voluntad. Y aunque no es cómodo, porque no lo es, al final del día vamos a ver que es para nuestro bien, porque tenemos un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Él está haciendo esta obra es por amor. Todo pasa por el filtro del amor de nuestro Padre. Toda experiencia, todo lo que vivimos, por difícil que sea, nunca se sale de ese amor y cuidado de nuestro Padre. Y necesitamos tener esta disposición a recibir toda su palabra. Quizá a veces nos sucede como en la generación de Josías, que la palabra está olvidada, casi enterrada, ¿verdad? La vamos descuidando y necesitamos a veces despertar. Tal vez la dejamos un poco olvidada por ocupaciones, distracciones, familiaridad, pero hoy yo quiero llamarnos a todos a retomar la palabra de Dios, la Biblia, a leer y reflexionar y permitir que sea ese fuego y ese martillo que empiece a hacer una obra, una forma y reforma en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tuvieron que cavar ahí en el templo y luego lo descubrieron. A veces tenemos que cavar como buscando un tesoro escondido. Y tal vez lees un poco y dices, pues la verdad ni entiendo parte o se me hace aburrida. Entiendo y no te condenes por eso. Es de seguir leyendo, es de seguir cavando. Y Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, va a empezar a traer esos tesoros que Él tiene ahí para nuestra vida. Y con el tiempo que queda, quiero considerar 3 puntos de cómo cavar para realmente permitir la palabra de Dios hacer su obra en nosotros. 3 puntos, los 3 van a empezar con la letra E para recordarlos mejor. Primero hay que escuchar la palabra. Escuchar, de ahí comienza. Fíjense que descubrieron el pergamino, el rollo de Deuteronomio, y es interesante porque allí viene algo muy interesante.
Lo que le leyeron a Josías ese día incluye la instrucción de que el rey debería leer la palabra de Dios todos los días. Y ahí, si lo lees, dice para tener una honra reverente por Dios, para ser guardado del orgullo, para ser guardado de desviarse de los mandamientos de Dios, y para que sus días y la de sus hijos sean prolongados. Esto son promesas y propósitos de la lectura de la palabra. Y esto no debe ser exclusivo de los reyes, obviamente. Debemos hacerlo parte de nuestro horario diario. De hecho, quiero decirlo así: así como alimento el cuerpo a diario, debo alimentar mi alma a diario, sobre todo con la palabra de Dios. Así como alimento el cuerpo a diario, y sí que alimento mi cuerpo a diario, y soy muy cuidadoso en hacerlo, ¿verdad? No se me pasa un solo día, de hecho ni una sola comida. Yo tengo definido a qué horas voy a comer, mínimo 3 veces al día. Y yo quiero animarte, así como esto ya es parte obvio, natural de la vida, que busquemos cómo establecer un tiempo también como parte de nuestro horario diario. Mira, yo encuentro tiempo. A veces podemos sentir, yo a veces siento, no tengo tiempo. Es de encontrar tiempo, hacer tiempo. Porque encuentro tiempo para escuchar otras cosas, algunas no tan buenas, honestamente. ¿Qué tal si encuentro un tiempo para escuchar la palabra que puede cambiar mi vida? Yo, después de luchar con esto por muchos años, logré establecer en mi rutina diaria apartar unos minutos de la mañana, y tomo un tiempo. He mencionado esto antes, pero nomás para recordar, o bien algunos tal vez no lo han oído. Un tiempo devocional es un tiempo de leer algo de la Biblia, platicar con Dios, quizá adorar. A mí, yo hice un acróstico para ayudar, es ARCA, aquietar, reflexionar, conversar y adorar. Empiezo aquietando mi mente, simplemente guardando silencio, tratando de aquietar esos 1001 pensamientos, y luego reflexionar. Esto es la lectura. Tomar la Biblia y leer un pasaje. Tenemos el plan de lectura del diario PAN que yo sigo, y muchos, leer ese pasaje, pero no solo leerlo, reflexionar quiere decir contemplarlo, darle vueltas. ¿Qué me está diciendo? Y luego la C de ARCA, conversar, platicar con Dios. Esto es oración, platicar con Él de lo que acabo de leer en la Biblia y de mis inquietudes, necesidades, y luego la A, adorar. A mí me gusta poner un canto de adoración y conectar con Dios. Y obvio, esto no es un mandato bíblico, hazlo de esta manera, es una sugerencia que nos puede ayudar. El punto es tomar un tiempo para sí leer y reflexionar en la palabra de Dios y platicar esto con Dios, conversar con Él. Esto es crucial. Y la verdad, el leer y reflexionar en la palabra, la mayoría de días, porque hay días que fallo, es una fuente crucial en mi vida de dirección, corrección, esperanza, fortaleza. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. Eficaz viene del griego energes, lleno de energía, de poder. La palabra de Dios es la verdad, obvio, pero es más. Tiene el poder de Dios, el soplo, el aliento de Dios. Necesitamos leer y permitir que la Biblia, me gusta decirlo, yo leo la Biblia, pero debo permitir que la Biblia me lea a mí, discernir mis
pensamientos, mis intenciones. Seamos vulnerables, honestos, transparentes, para que la palabra viva, produzca viva, llena de energía, nos llene de su poder, fortaleza cuando no tengo. Ahora, aparte de leer, que tú estás haciendo algo hoy, que es parte de, es escuchar la palabra hablada, escuchar predicaciones de los que son de aquí, de tu pastor, escuchar devocionales, escuchar la palabra de Dios. Asegúrate de fuentes confiables y seguir enriqueciendo junto con la lectura bíblica personal. Así que primero es escuchar la palabra. Número 2, emplear su verdad. Y uso esto porque empieza con E, ¿verdad? Pudiera ser aplicar su verdad, emplear su verdad, poner en práctica su verdad. Porque una cosa es escuchar la palabra y eso viene primero, obvio, pero otra cosa es emplearla, practicarla. Porque hay los que sí escuchan y dicen, oh, yo leo mi Biblia todos los días, pero ¿la pones en práctica, amigo? ¿O se quedó solo como conocimiento general? Jesús fue muy claro en cuanto a la importancia de oír y hacer su palabra. En Mateo 7:24 dijo, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías, ¿sí? Alguien que sí escuchó, pero no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Yo puedo escuchar la palabra de Dios, o escuchada o leída, que debo orar, la importancia de la oración, pero no me ayuda si no aparto tiempo para platicar con Dios como parte central de mi vida. Yo puedo escuchar y leer que debo de serle fiel a mi cónyuge, comenzando con lo que veo, pero si no lo pongo en práctica y veo contenido explícito y fomento atracciones fuera del matrimonio, no me está ayudando esa palabra, aunque la escuché. Puedo escuchar que debo ser generoso con mis bienes, empezando con dar el 10% de lo que gano, pero no me ayuda si no aparto ese dinero y lo doy regularmente como estilo de vida. Puedo escuchar que debo perdonar al que me lastimó, pero no me ayuda si no rindo mi rencor ante el amor de Jesucristo para recibir y dar perdón. Solo con la palabra empleada tendremos las fuerzas para resistir las tormentas de la vida. Escúchame bien, Jesús fue muy claro en esta analogía. Los dos escucharon la palabra, pero solo el que la puso en práctica tuvo una roca fuerte de fundamento para que cuando vinieron esas tormentas que llegan a las vidas de toda persona, pudo estar firme y fuerte. Necesitamos escuchar y emplear, aplicar, poner en práctica la palabra. Esto nos va a ayudar para estar fuerte y firme en las tormentas de hoy, pero también avanzar a los retos mayores de mañana, como el título de esta serie, para poder no solo caminar en lo de hoy, sino correr con caballos el día de mañana, ir a retos mayores y oportunidades y bendiciones mayores que Dios tiene para tu vida y mi vida, pero necesitamos tener la palabra. El que oye y hace mi palabra, dijo Jesús. Así que hay que escuchar, hay que emplear, y número 3, por último, hay que esperar.
su fruto. Esperar su fruto. Algunos comienzan a escuchar la palabra, se esfuerzan para emplearla, practicarla, pero se imaginan resultados inmediatos. Incluso a veces algunos hasta lo quieren convertir en una fórmula para el éxito, y no es así. La Biblia no es una fórmula que se puede manipular. Aparte, quiero nomás comentar, se necesita entender el contexto de ese versículo, de esa declaración, porque como dijeron hace mucho, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿sí? Debemos tomar el tiempo para entender el contexto de esa frase, de ese versículo, porque es parte de un escrito más extenso, obviamente. Preguntar qué escribió el autor antes y después en esa carta o biografía o reflexión, y aún saber que Dios usó a seres humanos y sus experiencias Él permitió que influyen. Él inspiró cada palabra, pero nos ayuda a enriquecer el entenderlo, entender un poco del contexto del mismo autor humano que Él utilizó. Pero sobre todo recordemos que es la palabra de una relación de nuestro Padre, Dios, amigo, redentor, consejero. Es en el contexto de una relación, no una fórmula, que vamos mejor entendiendo y aplicando la palabra. Isaías 55 versículo 10 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios no volverá vacía. Pero es interesante, analogía de agricultura, como muchas veces en la Biblia. Aquí la palabra es comparada a lluvia o nieve que cae a la tierra y eventualmente da fruto, pero no instantáneamente. Viene del cielo, riega la tierra, y con el tiempo causará que la tierra produzca fruto. Pero acuérdate, esto requiere tiempo. Ningún campesino siembra y si al día siguiente no ve cosecha, abandona el campo. No, entiende que hay un tiempo de espera, y no es fácil. No es fácil esperar. Pensando en el ejemplo de la cosecha, me metí a internet a buscar ejemplos de cultivo lento, y lo primero que me salió fue cannabis, ¿verdad? ¿Por qué no crece tu marihuana? Dije, creo que no debo usar ese ejemplo en un sermón, pero bueno, fue lo que me salió, ¿verdad? Pero luego, siguiendo un poco más, vi que la piña tarda 2 años. Yo no sabía esto, ni me gusta la piña, pero bueno, la piña tarda 2 años en florecer. Habla de lento, ¿verdad? Hay algunos tipos de cactus que pueden crecer solo 5 centímetros en el año, y muchos hemos leído del bambú, que es muy lento en crecer los primeros 3 a 5 años, lentísimo, y luego de repente tiene un crecimiento acelerado por semanas de hasta 1 metro por día. Y todo eso lo digo solo porque varias veces en la Biblia encontramos la analogía de la agricultura, y creo que el tiempo del fruto de la palabra también es muy variada. No es una fórmula. Tenemos que tener la paciencia de esperar y saber que cada vez puede ser diferente. Pero esto me anima mucho.
El tiempo de espera no es tiempo perdido. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios está obrando en esos tiempos de espera. Él está obrando en nuestro interior cosas que no ven nuestros ojos. Él está obrando cuando no vemos nada, cuando no sentimos nada. Dios está obrando, Él está activo. Podemos tener esa seguridad. Así como la semana pasada vimos la analogía de Dios como alfarero, también la Biblia habla de Él como labrador o jardinero. Jesús lo mencionó así. Y con eso en mente, Dios nos está podando y preparando para el mayor fruto posible. Así que esperar, y no es fácil. Yo batallo, todos batallamos, pero hay que esperar el fruto. Y cómo nos anima promesas como la que leí ahorita ahí de Isaías: no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La promesa de Dios no volverá vacía, va a producir ese fruto, como el almendro. En el tiempo frío, en el tiempo duro, de repente va a brotar alguna flor. De repente va a haber esa pequeña nube, va a haber algo que nomás es para recordarnos: si Dios lo ha prometido, llegará el tiempo de ese fruto, porque Él está velando sobre su palabra para cumplirla. Él da la palabra y Él vela sobre su palabra. Jeremías vivió esto. Lo tuvo que no solo profetizar, sino vivir. Se aferró a las palabras que Dios le dio y esperó años, décadas. Sufrió rechazo, burla, latigazos en una ocasión, cárcel. Pero cada palabra de Dios se cumplió. Y se me hace interesante, para concluir, que en una ocasión Jesucristo estaba preguntando a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy? Y ahí comentaron que Juan el Bautista resucitado, y algunos que Elías, y una de las respuestas era Jeremías. Algunos dicen que es Jeremías de nuevo, porque Jesucristo fue rechazado, recibió latigazos, y Él no se detuvo ahí. Fue crucificado por amor a ti, a mí. Si te gustó este mensaje, síguenos en redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.